bendecir. Hoy vamos a hablar de nuestro método, ¿sí? Como iglesia. Si la iglesia es comunidad y nuestro propósito es bendecir, ¿cómo bendecimos? ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial de cómo debemos bendecir? Y bueno, si la iglesia no es un evento al cual nosotros asistimos, sino que es una comunidad a la cual nosotros pertenecemos, la iglesia tampoco tiene como el fin entretener, sino que tiene como fin bendecir. Entonces, la iglesia, para tal fin, tiene que hacerlo de alguna manera, ¿no? Tiene que hacerlo de alguna manera. Hoy estamos en el mundo de que, bueno, yo lo que hago, lo hago para que me vean, ¿sí? Estamos en el mundo de las selfies, de las redes sociales. Y bueno, muchas personas que colocan sus fotos y colocan, todo lo hacemos, incluyéndome, lo colocamos con el interés de que nos vean. Pero ese no es el propósito de Dios para la iglesia. No es el método de Dios para la iglesia. El método de Dios para la iglesia es que sirvamos desinteresadamente. Entonces la iglesia no busca la fama, sino que busca el servicio desinteresado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Buscar el servicio desinteresado. ¿Y qué es esto de buscar el servicio desinteresado? Bueno, yo creo que dentro de todos los años que he estado yo como pastor de iglesia, yo solamente he pastoreado 3 iglesias, incluyendo esta. Mi primera iglesia cuando salí del Instituto Bíblico, ya por el año 99. Después, mi segunda iglesia en Valencia. Y finalizando mi segunda iglesia, tuvimos un ministerio que se llamó Amor VIP. Y para mí fue cuando descubrí el método de Dios para la iglesia, con ese ministerio, ¿sí? Pero ese ministerio no fue planificado, no lo planificamos. No nos sentamos en reunión a ver qué vamos a hacer para que la iglesia creciera. No, para nada. Ese ministerio nació. Y les voy a enseñar, les voy a decir hoy cómo nació ese ministerio. Yo era psicólogo de un colegio donde estudiaban mis hijos, Rosa de Sarón, junto con mi esposa. Y bueno, y como tenía esa conexión con los colegios, ¿verdad? Nos invitaron a dar un programa de valores a un jardín de infantes cerca de la comunidad donde vivíamos. Y nosotros dijimos que sí, vamos a dar un programa de valores. Fuimos y cuando estamos dando ese taller de valores nos dimos cuenta, estoy hablando del 2017, y los venezolanos sabemos qué pasó el 2017. No había comida en ningún lugar. Usted iba para el supermercado y unas colas inmensas y había que salir a las 4 de la mañana para hacer una cola inmensa para comprar un paquetico de harina pan. Y bueno, no quiero, ustedes lo saben, la mayoría de aquí lo sabemos, ¿sí? Todo, no había comida. Entonces fuimos al jardín de infantes, dimos el taller de valores, pero una bebecita, una niñita, se nos acerca y nos dice, no sé si le dijo a mi esposa o a otra de las hermanas que nos acompañó, las personas que nos acompañaron, y nos dijo, ma, tengo hambre. Y eso nos partió el corazón, ¿no? Y teníamos una arepa. Y compartimos la arepa con la niña, ¿no? Al finalizar de dar el taller con los maestros, con los niños y todos los demás, vemos que la niña no se había comido la arepa. Y le preguntamos, ¿y por qué no te comiste la arepa? Se la guardé a mi hermanito y a mi mamá. ¿Por qué? Porque no hemos comido. Eso nos partió más el corazón. Fui a la iglesia, por eso les digo que eso no fue un programa, no fue que nos reunimos entre todos a planificar. No, fui a la iglesia y le comenté esto a algunos hermanos y dijeron, no se diga más, vamos a hacer arepas y vamos a hacer avena. Pero en ese entonces no había harina pan, no había harina para la arepa. ¿Dónde conseguíamos la harina? Los únicos que tenían harina eran los bachaqueros. Los bachaqueros eran los que revendían, compraban por cantidades y revendían 5 o 6 veces
la cantidad el precio de lo que costaba el kilo de harina. Entonces nos las inventamos y compramos un bulto de maíz. Yo primera vez en mi vida que hacía arepa de maíz. Nunca había hecho arepa. O sea, compramos la harina y hacemos la arepa, pero no el grano de maíz. Ajá, bueno, no lo pilamos, lo cocinamos, lo molimos, hicimos eso. Pero en ese proceso de hacer la arepa, de hacer la cantidad de arepas, bueno, nos unimos más como iglesia, se fue añadiendo gente, recuerdo que compramos también la avena por bulto, y hacíamos avena sin leche, pero nos las ingeniábamos para colocar le colocábamos azúcar y un poquito de vainilla, bueno, y hacíamos una bebida súper refrescante y todo. Cuando empezamos a repartir arepas con avena, se regó la voz por la urbanización, por el barrio, por todos lados. Miren, la iglesia está ayudando a los niños. Entonces llegaban a la casa, a mi casa, a tocarme la puerta para pedirme arepa, los niños, ¿no? O pedirme maíz. Y entonces empezamos a trabajar. Fue una bendición. Eso fue en el 2017. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar personas que donaban bultos de maíz, donaban avena, donaban dinero, gente de todos lados. Miren, mis pacientes privados empezaron, no, yo me quiero unir, mis alumnos, porque en ese entonces trabajaba en la Universidad Bicentenaria de Aragua, no la UBA de aquí, sino la UBA de allá, Universidad Bicentenaria de Aragua, y daba 2 materias, y mis alumnos, algunos se enteraron y no, vamos a dar, y bueno, se volvió tanto la abundancia que empezamos no solamente en ese jardín de infantes, sino en el CDI. El CDI es como un hospitalito más pequeño, y empezamos a repartir en todos lados. Y no solamente ahí, sino que ya nos fuimos a Caracas, ayudamos en Mérida, y empezamos a tener, bueno, fue algo impresionante. Ahora, ¿ustedes saben por qué le pusimos Amor VIP? Y no fue por las redes sociales. Eso se viralizó sin redes sociales. Redes sociales. Le pusimos Amor VIP porque VIP significa persona muy importante, ¿sí? Y para nosotros, los niños a quienes les servíamos, después eran ancianos, después eran enfermos, pero lo primero fueron los niños a quienes les servíamos, era lo más importante. Por eso le pusimos Amor VIP. Con este ministerio, la iglesia empezó a crecer. Los pacientes que donaban, no solamente donaban, sino que empezaron a asistir a la iglesia y se convirtieron al Señor. Mis alumnos. Porque teníamos todos un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Bendecir. ¿Y cuál era el método? Desinteresadamente. No esperábamos nada. Ni siquiera poníamos nada en las redes. Bueno, sí pusimos en las redes, pero no con el fin de ganar gente, sino bueno, porque se hace espontáneo, porque la gente monta sus fotos. Y yo me pongo a pensar hoy, ese es el método de Dios de la iglesia. No hay otro. Servir desinteresadamente. Y hoy se lo voy a explicar en Filipenses, ¿verdad? Con la palabra del Señor, para que veamos que tiene sustento. No hay otra forma. Y miren, y no es solamente con la iglesia, es con cualquier grupo humano, o cualquier comunidad, o cualquier equipo. Si usted tiene un equipo de fútbol, o de básquet, o de béisbol, donde todos son estrellas y todos buscan la fama, yo le digo que ese equipo está estrellado. Porque no trabajan con el fin de
del equipo, sino trabajan con un fin propio, personal. ¿Sí? Y así donde usted lo ponga, todo grupo, equipo, comunidad, empresa, todo grupo humano que ponga en primer lugar a los demás, se cohesiona, es decir, se une y crece, prospera. Eso es un principio bíblico. Si usted pone en primer lugar a los demás, prospera. Por eso se llama amor VIP. Tú eres una persona muy importante. ¿Y por qué ustedes creen que se crearon ese nombre VIP, no? Zona VIP. Bueno, para darle importancia a la gente. Bueno, en este caso la gente que paga, pero para nosotros no importa si paga o no paga. Lo importante es que tú eres muy importante. Bien. Bien. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Lo leemos otra vez? ¿Sí? Vamos a leerlo otra vez. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere a otro como más importante que a sí mismo. ¿Ven el VIP aquí? Ok. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este es el método de Dios. Esto fue lo que Dios utilizó para salvarlo a usted. Se humilló a sí mismo. Dios dijo: Carlos es una persona muy importante. Oval, Iván, Franger, Will, todos ustedes son personas muy importantes. Y se humilló a sí mismo. Es el método de Dios. Método contra cultura hoy, sí, por supuesto. Hoy estamos más que mostrando lo que no somos en busca de unos likes, ¿verdad? Método que está contra cultura sobre todo hoy. Una de las cosas que a mí me molestaba, o me molesta, todavía me molesta, y ya sabe que me molesta para que no lo haga delante de mí, son los chistes acerca de Jesús. Me molestan, pero de sobremanera. Inclusive nosotros los cristianos lo hacemos. Quizás yo lo hice antes de ser cristiano, pero después que entendí quién era Jesús, no me gusta, ni me gusta escucharlo. Porque Jesús es el más grande. No hay otro más grande. Entonces, hacer un chiste, una burla de Jesús, me parece una falta de respeto. Completa, total. Puede ser muy chistoso, pero es una falta de respeto. Entonces, cuando hacen chistes con Jesús, yo no me río. Bueno, no me nace reírme. Me enojo más bien. No me gusta. Y si usted lo hace, si usted lo ha hecho, usted no está considerando la magnitud del personaje, de la persona de Jesús. Jesús es el más grande. No hay otro más grande que Él. Él es el más grande.
¿sí? Y hacer un chiste de mal gusto del más grande es un irrespeto. ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere Jesús en lugar de hacer chistes con él? Que lo imitemos. Y por eso es que si queremos tener el método de Dios que es servir desinteresadamente, lo que tenemos es que imitar al más grande, imitar a Jesús, en lo que acabamos de leer. ¿Quién es Jesús para los que no están enterados? Bueno, Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús es Dios desde la eternidad, hasta la eternidad. Por eso es que le llamamos el Alfa y el Omega. Este es el principio con Dios, dice el versículo 2. Y después dice, nada, por él todas las cosas fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Bueno, Oval ahorita acaba de decir que fue para él, eso está en Colosenses. Todas las cosas fueron hechas por él y para él, dice el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Creo que capítulo 1 por ahí. Y en él se sustentan todas las cosas. O sea, que Jesús no es un personaje, para nosotros los creyentes, no es un personaje menor. No es solamente un maestro, no es solamente un profeta. Para nosotros Jesús es Dios. Pero ¿saben qué? Es Dios humillado. Pero no porque otro lo humilló, sino porque se humilló a sí mismo. Porque te puso a ti como más importante que a sí mismo. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es lo que acabamos de leer. Este himno que acabamos de leer en Filipenses. Dijo, dice que, vamos a leerlo, versículo 5, creo que 5 en adelante, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo. En griego es kenosis, se vació completamente. ¿Y en qué consiste ese vaciamiento? Consiste en que lo que dice el apóstol Pablo es que no se aferró a su estatus, vamos a llamarlo así, a su fama, a su gloria, sino que dijo, voy a despojarme, voy a vaciarme de esta gloria que tengo con el Padre y voy a hacerme hombre. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, el hecho de tomar forma nuestra, hacerse un humano verdadero, Jesús no era medio humano, era completamente hombre. Se despoja de su gloria, se despoja de su majestad, se despoja de todo. Y es hombre acá en la tierra dependientemente de su Padre. Ustedes saben que Jesús no hizo ningún milagro aquí en la tierra. Ningún milagro por su propia cuenta. Generalmente citamos los milagros de Jesús como para decir que Él es Dios, etc. No, pero Jesús mismo dijo que nada de lo que Él hacía, lo hacía por su propia cuenta. Lo hacía en dependencia de su Padre Celestial. De tal manera que usted, dice Jesús, que usted puede hacer las obras que Él hizo si está en dependencia con su Padre Celestial. Porque todo lo que hizo Jesús en la tierra, lo hizo como un ser humano, para que usted pueda imitarlo. Así que lo primero que tenemos que hacer para poder servir desinteresadamente es imitar al más grande. Imitarlo a Él.
Si usted se cree el más grande, tiene un problema de idolatría, de egolatría. Y entonces usted no adora al más grande, usted se cree el más grande. Y para servir desinteresadamente, usted tiene que vaciarse de eso. Como lo hizo Jesús, quien sí es el más grande. Él no dejó de ser el más grande, ¿sabían? Cuando se hizo hombre y se humilló a sí mismo y tomó forma de hombre, y aún siendo forma de hombre, consideró ser esclavo. Según la Biblia en griego, las traducciones le ponen siervo, pero entendemos siervo como de servicio, ¿no? Ahí es esclavo. ¿Esclavo de quién? De Dios Padre. Yo no hago nada, Señor, sino todo lo que hago, lo hago porque te veo a ti, decía Jesús. Entonces, para nosotros los padres, el Día del Padre, no hay manual para los padres, decimos, ¿verdad? Y lo repetimos. Pero hay un ejemplo para ser padre. Usted está en dependencia de Dios, usted va a ser un buen padre. Si dependemos de Dios completamente, como Jesús lo hizo, seremos buenos padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitar al más grande de la historia. El más grande de la historia se hizo hombre, vivió lo que vivió, no solamente sufrió lo que sufrió, murió porque te consideró a ti como más importante. Es lo que leemos allí, ¿no? Haya pues esta misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como cosa, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Lo siguiente para tener un servicio desinteresado, no es solamente mirar a Jesús, imitar a Jesús, sino que también tenemos que obedecer a Jesús. Si usted no tiene a Jesús como Señor, no puede obedecer a Jesús. Ese es un Señor, ¿no? Es un amo. Entonces, al amo se le debe lealtad y nosotros como creyentes, entonces le obedecemos. ¿Y en qué tenemos que obedecerle? Bueno, podemos leer los versículos que están a partir del 3. Fíjense el mandamiento. El mandamiento del versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Esto es un mandamiento negativo. Después viene el positivo. Pero el negativo es que no debemos hacer nada por egoísmo. ¿Y cuál es el egoísmo? Poner mis intereses ante los intereses de los demás. Me decía mi profesor de homilética que cuando uno está predicando, uno debe hacerlo pensando en la necesidad de la gente. Porque si tú piensas, predicando y también en oratoria o cuando usted esté disertando algo, porque si tú piensas en cómo vas a quedar, o sea, yo quiero verme bien, que todo el mundo me vea bien, que me den muchos likes, si estoy en las redes sociales, que hable bien. Entonces se le nota a la gente, la gente lo va a percibir. Entonces, el mejor motivo para predicar es darle algo a la gente que les sirva. Ponerlos a ellos primero en lugar de a ti mismo. Y eso también en el trabajo. Si usted va a hacer un producto, yo que hacía cachito, yo tenía que pensar en la persona que iba a probar el cachito. Porque si yo me pongo a pensar primero en cómo rendir el dinero para ganar más, pues iba a ser un cachito de muy baja calidad. ¿O no? Tengo que primero pensar en el sabor, en la elaboración, tengo que pensar en el cliente. Eso es poner en primer lugar a quien tú le ofreces un servicio. Entonces, cuando yo pienso, como dice el apóstol Pablo, por egoísmo, yo estoy pensando en los demás como si fueran escaleras, peldaños para subir yo. ¿Es así? Si yo hago las cosas como por egoísmo, no, yo voy a utilizar
a Oval para subir más, porque yo quiero tener una panadería mejor que la de Oval. Eso es hacer las cosas por egoísmo. ¿Sí? Entonces, no hagas nada por egoísmo o por vanagloria. O sea, vanagloria es que los demás me vean, lo que los demás crean, tener una buena fama. No hacemos eso. O sea, la iglesia del Señor no debería hacer eso. La iglesia del Señor, vamos a ver qué dice la palabra. Dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, la misma actitud que vimos en Cristo, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. La palabra no está diciendo que el otro sea más importante y que tú te tienes que rebajar hasta lo que tú no sirves para nada. No. Es que cuando tú hagas un servicio lo consideres al otro como el más importante. La palabra considerar acá lo utilizaban los contadores de la época, los que son contadores aquí. Considerar es contar. Es decir, cuando vayas a dar un servicio, es menos emocional, sino es más objetivo y racional. Tú, para dar un buen servicio, tienes que considerar al otro como más importante que tú. Eso no quiere decir que tú no seas importante. Es decir, cuando Jesús se humilló a sí mismo, no quería decir que él haya dejado de ser Dios o dejó de ser Dios. No, para nada. Pero el hecho de servir con esa actitud nos trajo la salvación. Igual te pasa a ti. No importa quién esté adelante, si es una persona con dinero o sin dinero, si es una persona que tenga las mismas ideologías tuyas o no tiene la misma ideología tuya, si es una persona que incluso tú lo consideras como enemigo, según la palabra del Señor, tú tienes que ponerlo como, si le vas a servir, como más importante que tú. Más importante que tú. Por eso hacemos énfasis en VIP, persona muy importante. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y eso es lo que pasa en cualquier equipo. Si en un equipo todo el mundo busca su propio interés, ¿funciona? ¿Logran algo? No, en ningún lugar, ningún equipo, ninguna iglesia, ninguna comunidad, nada. Si tú como jefe, como papá, como pastor o líder de iglesia, como dueño, no logras, ¿verdad?, unir a la gente con un propósito definido. Por lo menos dijimos que el propósito de la iglesia es bendecir. Si todos en el equipo no tienen un propósito definido y cada quien busca su propio beneficio, eso está condenado a dividirse. Está condenado a perecer. No sirve. Y eso lo vemos en los equipos deportivos, ¿verdad? En el fútbol. Yo recuerdo a los que llamaban galácticos, que uno pensaba que en el Real Madrid, que uno pensaba que, bueno, iban a batir todos los récords porque tenían todas las estrellas, pero que es difícil. Es difícil tener un equipo de todas estrellas. Si cada una de las estrellas si cada una de las estrellas deja de pensar en sí mismo y busca el beneficio de los demás, es otra cosa. Es otra cosa. Así que si usted quiere servir bien, deje de pensar en usted. Piense en los demás, según la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia. Dejar de pensar en nosotros, pensemos más en los demás. Pensemos no tanto en nosotros, sino en los demás. Seamos más detallistas. En los grupos humanos siempre tendemos a pensar en nosotros. Muy cerrados. No, empecemos a pensar en los demás. Amén. Y por último, cuando tú piensas en los demás, tienes que confiar en que te van a salir las cosas bien. Confía, porque hay una duda siempre allí, porque no vivimos en la época de servir a los demás. No sé cuándo haya sido esa época, pero hoy menos. Hoy vivimos en la época donde estamos
perdidos en los teléfonos. Y estamos perdidos en los teléfonos porque, bueno, todo el mundo está pensando en sí mismo, en el like, en cómo me veo, en cómo... Me explico, no estamos en la época donde pensamos en los demás. Entonces, la información que viene de afuera, de nuestra época, es que mientras más individualista sea, mejor. Mientras más exitoso, mientras más fama tengas, mejor. Mientras más gente te dé like, mejor. Esa es la información que tenemos de afuera. No es la información bíblica, pero esa es la que nos viene por medio de la cultura, de todo el bombardeo que tenemos. ¿Sí? Pero yo les invito a que confiemos que cuando damos desinteresadamente, eso me dignifica. ¿Sí? Si tú das desinteresadamente, confía. Confía. Confía no en la respuesta del otro, porque quizás el otro no te puede retribuir lo que tú quieres, pero Dios sí. Dios te está viendo. Dios te está bendiciendo. Miren, nosotros no sabíamos el impacto que iba a tener Amor VIP. Yo no sabía el impacto que iba a tener Amor VIP. Si yo hubiera hecho un método de evangelismo y me hubiera puesto a evangelizar para predicarle a más personas, creo que no hubiera tenido el impacto que tuvimos con Amor VIP. Porque es el método de Dios. Entonces, si hacemos las cosas como Dios quiere que la hagamos, el Señor nos bendice. Servir desinteresadamente dignifica, enaltece. Fíjense lo que hizo el Padre con Jesús. En los versículos ya del 9 en adelante dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando estábamos en esto, se nos acercó un periodista de la zona, de la zona de Guacara. Ya él no vive, pero un periodista famoso, columnista, etc. Él se acercó a la iglesia y empezó a asistir a la iglesia y me decía, pastor, yo quiero llevarlo a que haga no recuerdo cómo le llamaba, bueno, nos llevó por un tour por todas las radios de Valencia y todo. ¿Cómo se le llaman los periodistas de acá? Una promoción, que era como una promoción por las radios, salía en radio, televisión y todo esto. Entonces, una gira de medios eso. Pero no era por Amor VIP, era por un evento que teníamos en la iglesia. Entonces, como teníamos la ventaja de que se había sumado esta persona, entonces nos llevó para los medios de la ciudad, las radios de la ciudad, los más escuchados, todo esto, y salimos en la televisión. Un periodista de esto, que me entrevistó, me dijo, yo te investigué y tú no eres nadie. Y eso me pegó. Eso me pegó en lo más profundo del corazón. Así son de crudos los periodistas, ¿verdad, Wolf? Entonces yo le dije, ¿pero por qué me dices eso? Porque no apareces en las redes, no apareces en ningún lado. O sea, no existe. No estás allí, no existe. Y eso me retumbó, me quedé con la cosa, ¿no? Y yo creo que no he hecho más gira de medio desde ese entonces para acá. No me quedaron más. Que por cierto, en esa gira invitamos al pastor Luis Galvis y esa iglesia se llenó, era un evento de un aniversario de la iglesia, ¿no? Bueno, eso fue hermoso. Pero ese no es el método de Dios. El método de Dios es lo que dijo Juan. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Confíe que si Cristo crece, tú creces con Él. Confía en eso. No en lo que puedas hacer tú, sino en lo que Él pueda hacer.
Debemos confiar en que si el Dios crece en tu vida, si Dios crece en tu familia, confía que Dios crece contigo, que tú creces con Él, perdón. Confía en Él, porque servir desinteresadamente dignifica, es un privilegio. No importa si te conocen, no importa si eres nadie, no me interesa. Lo importante es que lo conozcan a Él. Vi un testimonio de las favelas brasileras de un hermano que es técnico en redes y se le ocurrió la idea para bendecir a la comunidad de ponerle wifi libre a una favela, ¿no? Entonces se fue y todo, pero dijo, no voy a poner mi nombre, nadie va a saber quién es, yo solamente voy a instalar, la gente se va a conectar. Y bueno, como sucedió con Amor VIP, comenzó con una favela, después 2 favelas, después 3 favelas y se fue casi por todas las favelas de Río de Janeiro expandiendo. Entonces, tenían internet, tenían wifi gratis, pero nadie sabía quién había puesto el wifi. Entonces él dijo, yo voy no solamente a hacer eso, sino que voy a preparar a los jóvenes de la comunidad para que sostengan la red. Se hizo técnicos. Entonces ya los muchachos que iban a delinquir pensaban en hacerse técnicos, porque tenían la oportunidad de trabajar. Y no solamente con eso, sino que tenían, con la red Wi-Fi, tenían como un grupo, ¿verdad? Un grupo de, no sé si era WhatsApp o de Telegram, algún grupo allí, donde él mandaba los mensajes y todo el mundo, ¿quién será? ¿Qué empresa? ¿Qué engaño habría ahí? ¿Qué corporación está haciendo esto para después cobrarnos? ¿Qué sé yo? Todo el mundo estaba, era la iglesia del Señor. Era un hermano. Entonces, después que se descubrió quién era, le preguntaron a él, se llama Miguel. Miguel, ¿por qué lo hiciste anónimo? Entonces Miguel respondió, es que si yo ponía mi nombre, todo el mundo me iba a buscar y no se iba a exaltar Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Confíe en que si usted sirve desinteresadamente, usted crece con el Señor. Ese que lo hace todo en su vida, lo hará. Y no lo hará por el motivo de ni el egoísmo ni la vanagloria, sino de su gloria. Así que yo le invito a que imite al más grande. No imite a cualquiera, imite al más grande, a Jesús. Yo le invito a que obedezca a Jesús. Y yo le invito a que confíe en Jesús, porque Él se va a crecer y va a crecer con Él. Amén.